Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo traer un tutorial o donde te vengo a mostrar o ver si aprendes básicamente cómo cambiar lo que es una llanta o quitar una llanta de un vehículo, ¿vale? Para esto lo voy a dividir en algunas secciones que pues vamos a ir corroborando para que tengas todo lo necesario y que todo funcione con total normalidad o te funcione de la mejor manera, ¿vale? Como primer paso vamos a necesitar corroborar la herramienta necesaria que vamos a ocupar para lo que es el cambio de llanta o para quitar la llanta. Esto va a depender de cada vehículo, pero lo esencial básicamente es tener lo que es una llave en forma de L, que es para quitar lo que son los birlos o las tuercas que aseguran la llanta. Puedes usar una llave en L, una llave en cruz o lo que tú tengas por en casa, ya que también puedes utilizar lo que es una llave de impacto con el dado correcto. Pones el dado en la tuerca, lo aflojas y listo, ¿vale? Vamos a ocupar lo que es un gato hidráulico, unas tijeras. En algunos lados esto que tenemos aquí se le conocen como tijeras, es como un gato y bueno, para subir el vehículo, pero se le conocen como tijeras, ¿no? Y así mismo vamos a ocupar lo que es su adaptador para ese gato hidráulico. Esto te lo menciono porque hay algunos gatos hidráulicos que funcionan de una manera y hay algunos otros que funcionan de otra manera. En este caso en específico voy a ocupar unas tijeras que son las que te muestro aquí en pantalla, mismas que se accionan o funcionan con lo que es una llave que se le tiene que dar vuelta, ¿vale? Hay algunos otros gatos que no funcionan de esta manera, solamente funcionan como con una palanca que sube y baja. Va a depender mucho de lo que tú tengas en casa, pero pues son necesidades o materiales o cuestiones que vamos a ocupar para hacer este proceso. Y también esto es opcional, pero ya va a depender también de tu vehículo. Vamos a ocupar lo que es un birlo de seguridad. Un birlo de seguridad es como un adaptador que va entre la tuerca y la llave en L o la llave en cruz. Este adaptador es un tanto especial porque ese tornillo que tiene tu auto es un tanto especial para que no se lo roben. Como es especial, tiene una forma distinta a las otras. Así lo puedes corroborar. Puede que lo tenga tu vehículo en la guantera, que lo tengas en la cajuela, etcétera. Va a depender mucho de tu vehículo. En este caso, este vehículo no cuentan con ningún birlo de seguridad, por lo tanto, este adaptador no tiene esta llave o no tiene ese birlo de seguridad y esto pues, me lo voy a saltar, ¿vale? Y bueno, comenzando con todo este proceso, vamos a empezar con lo que es aflojar los birlos. Esto se hace con el auto en el piso y solo debemos de aflojarlos, no quitarlos al 100%. ¿Por qué se hace cuando el auto esté en el piso? Todavía no vamos a levantarlo. ¿Por qué se hace antes de levantarlo? Pues bueno, esto se hace directamente porque necesitamos aplicar lo que es una fuerza, mucha fuerza en lo que son los birlos. Si nosotros intentáramos hacer este proceso de quitar los birlos con el auto arriba, pues corremos el riesgo de que el auto se mueva, todo se caiga y si hay algo abajo, pues no sé si tú pues te pusiste algo abajo o estás abajo de la llanta por algún dado caso que pusiste tu mano o tu pie, pues te lo va a aplastar. Por esto mismo es que primero se aflojan los birlos, así que ponemos lo que es la llave de cruz, la L en los birlos, en las tuercas y la vamos a intentar aflojar. Esto va a depender mucho de las características tuyas, ya sea que tú seas mujer o que seas hombre o que tengas mucha fuerza o que tengas mucho peso. Aquí esto yo lo quiero dividir en dos formas, ¿vale? Puedes quitar las tuercas o los birlos con fuerza y con peso. Hay algunas personas que lo hacen de una manera u otra. Como yo, bueno, como ustedes lo podrían ver, yo no, bueno, yo soy muy delgado, yo no tengo mucho peso, pero tengo alguna en contraparte con lo que es la fuerza. Tengo bastante fuerza, pero poco peso. Y bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues bueno, directamente he visto en algunos videos, en algunas cuestiones de todo esto, de que las personas un tanto gorditas y demás utilizan el peso a su favor, como en algunas ocasiones no tienen mucha fuerza, pues utilizan el peso. ¿A qué hago referencia con todo esto? Pues bueno, si tienes mucha fuerza, pues vas a necesitar ya sea jalar o empujar. Y si tienes mucho peso, hay algunas personas que utilizan esta maña o este truco de poner la llave de cruz o la llave en L y subirse a la llave para que con su mismo peso afloje la tuerca o con el mismo peso haga pues presión y se aflojen los tornillos o las tuercas, ¿vale? No sé si me doy a entender, pero estos son mis dos métodos, fuerza y peso. Ya va a depender un tanto de ti y cómo lo quieras aplicar. Pues bueno, como paso siguiente, una vez ya aflojado lo que son los tornillos o las tuercas o los birlos, como lo quieras conocer tú, vamos a pasar a lo que es ubicar la zona en donde vamos a poner el gato hidráulico o vamos a poner el gato para poder levantar el auto. Ya que los vehículos tienen una zona en específico para poner lo que es el gato hidráulico. ¿Por qué? Porque si tú la pones en cualquier otro lugar, probablemente esa parte que tú la pusiste la vayas a tronar, la vayas a romper porque no está especialmente diseñada para aguantar todo el peso del
vehículo. Esto suele estar en las orillas de los vehículos, como entre las llantas. Supongamos aquí tenemos una llanta, otra llanta, otra llanta y otra llanta. Suele estar en esta parte. También va a depender un tanto de tu vehículo, pero es una parte como metálica, como muy dura, ¿vale? Debemos ubicar esta zona, ya que te digo, si la pones en un lugar donde no es, corres el riesgo de romper una pieza, de abollar una pieza, de abollar alguna parte del vehículo. Una vez ubicada, vamos a poner lo que es el gato en un piso firme. En este caso en específico, yo aquí como lo ven en el video, el piso de aquí es un tanto de tierra, por lo tanto no es muy firme que digamos. Por lo que voy a optar por poner una madera para que la fuerza se distribuya el peso se distribuya de mejor manera y pues no se vaya a caer para disminuir las probabilidades de que se caiga, ¿vale? Puedes poner el auto en un piso de concreto firme, en algún piso pues con piedras, no sé, tal vez un tanto más firme. En este caso yo estoy en un lugar donde hay tierra, por lo tanto se podría resbalar todo esto. Por eso pongo esta madera. Y bueno, ahora sí, una vez ubicada lo que es la zona, vamos a comenzar a subir lo que es el gato hidráulico para que el auto empiece a ganar altura. Y una vez ya teniendo lo que es altura, empezamos con el paso número 4, ¿vale? Una vez con el auto arriba, vamos a poner, esto es opcional, pero es el mejor consejo que te podría dar porque pues este consejo salva vidas, ¿no? Si tienes algunas torres que son como una especie de soportes, vamos a ponerlas en algunos puntos estratégicos del vehículo para que en dado caso si las tijeras fallan, si el gato hidráulico falla, pues el auto caiga en estas torres y no vaya a causar algún accidente, ¿vale? Si no tienes estas torres o este tipo de soportes, puedes poner de mientras lo que es la llave, la llanta de repuesto, para que si se cae sobre la llanta y no te vaya a aplastar una mano, una pierna o lo que tengas metido ahí abajo del coche, ¿no? En este caso yo no tengo lo que son torres, la llanta de repuesto pues es la que le voy a poner, así que todavía no se la voy a dejar. Lo recomendable es utilizar torres o en su defecto la llanta de repuesto en la parte de abajo del coche. Y bueno, la pregunta del millón, ¿hasta dónde debemos de subir el vehículo? ¿Qué tanto lo subimos? ¿10 metros, 20 metros? Pues no, directamente lo recomendable es hasta que pueda salir la llanta. Tú puedes subir el coche y si ves que todavía la llanta se atora, todavía no sale, ocuparías subirlo un poquito más, ¿no? Cuando veas que la llanta sobresale del piso unos que serán 3, 4 centímetros y que la llanta podría salir con total normalidad, ahí es el punto indicado o un punto seguro para poder establecer el límite de la altura, ¿vale? Una vez que ya tengas lo que es el auto levantado y la llanta un tanto separada de lo que es el suelo, vamos a quitar lo que son los birlos. Como ya los aflojamos, pueden salir fácilmente tal vez con la mano o si no, puedes hacerte ayuda de lo que es la llave L o la llave de cruz. Una vez ya quitado lo que son los birlos, la llanta quedará floja, por lo que podremos obtener la llanta, sacarla y hacer el cambio de la llanta o irla a parchar, no sé lo que le haya pasado, pero ya vas a poder extraer la llanta del vehículo. Y bueno, ahora sí pasamos al último punto, el punto número 5, que es que sacar la llanta de emergencia de la cajuela o en su defecto de la parte baja del vehículo. Esto también va a depender del vehículo. En este caso, este vehículo la llanta la tiene en la cajuela, así que solamente voy a la cajuela, saco la llanta de emergencia y vamos a colocarla. Son los mismos pasos, pero al revés, ¿vale? Hay algunos vehículos que tienen la llanta en la parte de abajo, o sea, donde mismo, casi donde toca el suelo, pues por ahí puede estar. Búscala y si no, pues ya dependerá que la vayas a ir a parchar, lo que tú quieras, etcétera, ¿no? Para poner la llanta, pues solamente ajustamos la llanta de emergencia en la misma posición. Vemos que los birlos coincidan, son 4 o suelen ser 4, así que los alineas, los ponemos los birlos, los ajustamos solamente con la mano hasta que llegue más o menos al 100% de nuestra fuerza. Quitamos lo que son las torres de emergencia o las torres de seguridad o la llanta que pusimos abajo del vehículo y ahora sí procedemos a bajar lo que es el gato o el vehículo, ¿vale? Bajamos con la llave o con el pie, no sé cómo lo hayas puesto tú. Bajamos el vehículo hasta que toque el suelo y una vez en el suelo, ahora sí, con la llave en forma de L o la llave de cruz, vamos a aplicar la mayor fuerza a esos birlos para apretarlos al 100%, hasta casi donde te dé la fuerza de la mano. Y ya, básicamente esto podría abarcar lo que es este tutorial de cambiar una llanta o quitar una llanta de un coche. Como lo ves, no es tan complicado, pero hay bastantes medidas de seguridad que debes de tener en consideración o que te recomendaría tener en consideración para que no vayas a causar algún accidente o reducir las posibilidades al mínimo. Así que bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.